Programa especial. Claramente, la búsqueda del llamado sueño americano hoy se convirtió en una pesadilla y en un claro precedente de la transgresión de los derechos humanos y el respeto al debido proceso de quienes depositaron su confianza y su futuro en Estados Unidos. Es el tema que hoy nos convoca, pues el pasado 15 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que se activó la deportación de más de 200 venezolanos hacia El Salvador, bajo el pretexto de estar presuntamente vinculados a la ya extinta banda criminal Tren de Aragua. Esto es importante que se tenga presente. Esta banda haya sido desmantelada. Y esta decisión de la Casa Blanca responde a la ley que lleva por nombre Enemigos Extranjeros, que tiene más de 2 siglos de su creación. Para ser más exactas, es del año 1798. De allí que a la misma se le califique de anacrónica, porque no corresponde a los tiempos actuales. Pero ¿de qué va esta ley? ¿Y cuáles son sus antecedentes? Nosotros vamos a comentarles a continuación parte de lo que contiene esta ley, de qué va exactamente, datos que nos permiten conocer además por qué es anacrónica, por qué además se está ejecutando de manera irregular y sobre todo comprendiendo la época en la que se está aplicando. Es una ley que tiene aproximadamente 227 años, o exactamente 227 años, y fue aprobada en un contexto de tensión con Francia, buscando en ese entonces prevenir el espionaje. Se ha aplicado en 3 ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos. La primera de ellas durante la guerra de 1812, y luego se da en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Durante la Primera Guerra Mundial, más de 6.000 extranjeros enemigos, principalmente alemanes, fueron internados en campos de detención. Durante la Segunda, más de 30.000 personas, incluyendo ciudadanos japoneses, alemanes e italianos, fueron encarceladas en Estados Unidos por considerarse potencialmente peligrosas. Con ese calificativo es que hoy nuevamente aplican la ley, calificando de peligrosos a los migrantes venezolanos. Entre otros datos importantes sobre la deportación de los venezolanos hacia El Salvador, encontramos un dato, o varios de ellos, que nos permiten seguir conociendo de qué va lo que está ocurriendo. Donald Trump utiliza primeramente un decreto para declarar que el Tren de Aragua estaba amenazando a Estados Unidos, justificando de esta manera la aplicación de la ley que ya hemos mencionado, de 1798. Como segundo dato que podemos aportar, este decreto ordena la detención y expulsión de ciudadanos venezolanos mayores de 14 años que sean miembros, según el juicio de ellos, del Tren de Aragua, sin importar además su estatus migratorio. El juez James Borber también considera que la declaración no cumplía con los requisitos necesarios para aplicar esta ley, pero fíjense esto, su orden fue ignorada por el gobierno estadounidense. Y no solo eso, Trump hoy día ha solicitado su destitución, calificándolo de lunático de izquierda radical. Como cuarto elemento que queremos comentarles al respecto de esta situación, tenemos que esta ley permite al gobierno actuar sin ofrecer garantías judiciales a los detenidos, lo que significa que estos pueden ser deportados sin derecho a la defensa o a algún tipo de apelación. Como quinto lugar, le contamos también que hasta ahora el gobierno estadounidense no ha presentado evidencias que demuestren la relación de los deportados con el extinto Tren de Aragua, y las autoridades venezolanas hasta el momento, por supuesto, han negado cualquier vinculación en los casos que se han reportado. Estamos hablando de más de 200 venezolanos que hoy están sometidos a estas acciones irregulares, pero además inhumanas. Precisamente el presidente Nicolás Maduro Moros, en su programa número 74, rechazaba y condenaba esta decisión del gobierno del país norteamericano, calificando el hecho como una acción fallida.
El paso que ha dado, fallido el gobierno de Estados Unidos, es un paso fallido. Es la mayor agresión que ha recibido país alguno en América Latina y el Caribe. Y es una agresión a todo el pueblo de Venezuela. Porque nuestros migrantes no son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos. Nuestros migrantes son gente de bien, noble, trabajadora, productiva. Así que yo estoy firmando hoy un conjunto de comunicaciones para el secretario general de Naciones Unidas, para el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, para todos los presidentes de América Latina y el Caribe y para distintos organismos de derechos humanos, para la Organización Internacional Migratoria, para la ACNUR, para que los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de los venezolanos y venezolanas. Vemos allí entonces las acciones que de manera inmediata ha tomado el gobierno venezolano, acudiendo y apelando al derecho internacional para hacer frente a la situación irregular que se está dando con estas deportaciones, que además han sido calificadas también por el Estado venezolano como un secuestro. Y para poder entender el por qué se habla de secuestro, es importante que nuevamente escuchemos al presidente Nicolás Maduro, porque él allí cuenta, en el sonido que vamos a escuchar, cuenta cómo se ejecutó este proceso de deportación irregular. El caso de unos muchachos del Zulia, que cuando vieron que estábamos nosotros mandando los aviones para buscarlos, ellos se presentaron ante Migración para anotarse en la lista de los aviones que van a irlos a buscar porque no tienen para regresar. Y ustedes saben qué hicieron cuando llegaron a la lista. Los agarraron, los metieron en una cárcel, les quitaron el celular, les robaron el celular, les congelan y les roban las cuentas bancarias, donde vivían, si tenían una moto, un carro, una casa, un apartamento, se los quitan. Y luego los metieron esposados, de manos, de piernas, sin decirle a dónde iban. Y cuando llegaron a El Salvador, los bajaron a garrote, a palo, los humillaron, los tiraron al piso, les cortaron y les raparon el coco. Eso se llama justicia, eso se llama derecho internacional, eso se llama derechos humanos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fascismo, nazismo. Y Venezuela está presta y lista para denunciar esta violación masiva de derechos humanos contra los migrantes, trabajadores y nobles en los Estados Unidos. El jefe del Estado venezolano también, durante su programa número 74, se comprometió de manera contundente a generar todos los esfuerzos posibles para solventar la situación con los migrantes venezolanos que hoy fueron deportados, o para ser más específica, durante lo que fue el fin de semana. Hasta este día se ha corrido toda la noticia de cómo fueron llevados a El Salvador de manera inhumana y, por supuesto, alejados del derecho internacional. Estos migrantes venezolanos que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas, manchando su honor, su dignidad, que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa, y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. No descansaremos hasta que estos muchachos inocentes regresen a Venezuela. El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, también se pronunció al respecto. Vamos a escuchar de inmediato las palabras de Diosdado Cabello. Y desde aquí exigimos a los gobiernos y al gobierno de los Estados Unidos que respeten a nuestros migrantes, que se cumpla lo establecido en la Organización Internacional para los Migrantes de la ONU. ONU, por favor, di algo, justifica el sueldo al menos. Migrar no es un delito, sancionar sí es un delito. Ahí escuchábamos entonces, migrar no es un delito, sancionar sí. Frase que resume, sintetiza lo que está ocurriendo hoy día con los migrantes venezolanos a quienes se les aplicó esa ley de enemigos extranjeros de 1798, la cual no discrimina las edades, pues la misma se puede aplicar a personas a partir de los 14 años, es decir, en plena etapa de la adolescencia. Por lo que el Instituto Autónomo del Consejo de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes
conocidos por sus siglas como IDENA, entregó un comunicado a la UNICEF solicitando atención en este tipo de casos. En ese documento hacen un llamado a que la UNICEF se pronuncie enérgicamente contra la discriminación, el acoso, delitos de odio promovidos por el gobierno de Estados Unidos contra los migrantes venezolanos sin importar su edad. De allí la importancia de que se haya generado también esta entrega de este documento, porque permite elevar la voz a instancias internacionales que en este caso tienen competencia en la atención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y Venezuela asume nuevamente un rol protagónico en la defensa y en este caso de los migrantes venezolanos que a partir de los 14 años están sometidos o están bajo amenaza luego de la aplicación de esta ley anacrónica, Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Ahí en la pantalla vemos lo que fue entonces ese comunicado entregado a la UNICEF. El gobierno venezolano ha venido realizando, como ya lo hemos visto, varias acciones en defensa de nuestros migrantes, y una de ellas es que se puso a disposición una cuenta en Instagram y un portal web, y a su vez un registro a través de la página Patria. Todo esto con el fin de recibir las solicitudes de los migrantes que deseen regresar. Ahí vemos en pantalla la cuenta en Instagram, Comité de Defensa de los Venezolanos, @migrantesven, donde usted puede ingresar a modo de poder enviar entonces los datos, colocar allí los datos de sus familiares que en este momento puedan estar en Estados Unidos y que necesiten del apoyo del gobierno venezolano. Pero además ha puesto a disposición la página Patria, esa plataforma en la que acostumbradamente llegan algunos beneficios al pueblo venezolano, hoy nuevamente se pone a disposición, y precisamente con el plan Vuelta a la Patria, para que usted allí, como lo ven en pantalla, pueda hacer el registro en la pestaña donde dice Plan Vuelta a la Patria, ingresa allí y se le va a desplegar una serie de opciones que usted podrá llenar con los datos puntuales de su familiar, el que tenga usted en este momento atravesando por esta situación tan delicada, porque hay que recordar que en Estados Unidos todavía hay migrantes venezolanos que corren riesgo de sufrir la situación que ya están sufriendo 238 venezolanos en El Salvador. De allí entonces la importancia que usted tome estas herramientas para poder hacer las respectivas denuncias. Denuncia que, por cierto, hoy también se vio movilizada y se ha visto movilizada a través de las redes sociales sobre migrantes en Estados Unidos que precisamente han venido manifestando y elevando su voz en modo de alerta por lo que están atravesando sus familiares. Pero además en Venezuela se realizó esa movilización en la calle. Hoy hubo una gran movilización en defensa de los derechos, en defensa de los migrantes venezolanos. A continuación vamos a mostrar imágenes de lo que significó esta gran marcha en defensa de los migrantes venezolanos. Movimientos sociales, mujeres, hombres, jóvenes y también, por supuesto, familiares que están hoy siendo víctimas de este ataque brutal, porque así hay que considerarlo, un ataque brutal que deshumaniza y que al mismo tiempo cosifica a quienes hoy han sido deportados, llevados de manera irregular, secuestrados hacia El Salvador. Vemos entonces las imágenes que nos permiten recordar lo que vivimos hace pocas horas en Caracas, donde, como ya les he comentado, se convocaron diversos movimientos sociales, diversas personas, sin discriminación, sin ninguna identidad política, solamente el llamado a la unidad nacional en defensa de los migrantes venezolanos que hoy atraviesan esta situación tan nefasta en Estados Unidos. Vamos a escuchar de inmediato algunas de las impresiones de quienes hoy participaron en esta gran movilización en defensa de los migrantes venezolanos. Aquí estamos la juventud, esto no es una simple marcha chavista y ya, esto es una protesta que estamos haciendo, no es de un tilde político partidista, sino como juventud, como venezolanos, al ver las injusticias que se están cometiendo en El Salvador. Aterrizaron fue en El Salvador, tratados como unos criminales, llevados a una cárcel de máxima seguridad, donde no sé dónde están los derechos humanos, y pedimos justicia y queremos que nuestros muchachos regresen porque no son delincuentes. Aquí estamos pidiendo un gran apoyo para todos, no nada más para mi nieto, para todos esos muchachos que están secuestrados en El Salvador. Mi nieto es un muchacho que apenas acaba de cumplir 18 años, no tiene antecedentes penales, no tiene tatuaje,
Es un muchacho que fue a trabajar para allá. No tenemos ningún tipo de noticia de ellos. No sabemos nada. Somos solo identificados por las redes sociales, que es lo único que hemos sabido. Y aquí estamos pidiendo apoyo a nuestro presidente, porque yo sé que él sí nos va a ayudar. No es perteneciente ni a ninguna banda, ni a ningún terrorista, ni a ningún Tren de Aragua. Mi hijo es una persona humilde que fue a trabajar. Ay, le arrancaron la oportunidad solamente porque ellos les dio la gana de decir que era terrorista, de calificarlo. Todos los que están ahí están en peligro. Todos están en peligro. Escuchamos entonces palabras de quienes hoy se movilizaron en esta gran marcha en defensa de los migrantes venezolanos. Programa que hoy hemos dedicado para contarles a ustedes, y veíamos entonces allí esa gran movilización y escuchábamos cómo los familiares se manifestaban diciendo: no tiene antecedentes penales, mi nieto acaba de cumplir 18 años, solamente por tener un tatuaje fue calificado de criminal, fue calificado de estar vinculado a una banda que, como ya hemos dicho, ya no existe en Venezuela, fue totalmente desmantelada, el Tren de Aragua. Pero esa ha sido la excusa y el pretexto para poder entonces atacar al pueblo venezolano, porque ese ha sido el blanco nuevamente de las agresiones del gobierno del país norteamericano. Denuncia que además ha sido también expuesta a través de las redes sociales, familiares que han venido manifestando y elevando su voz a través de estas plataformas y que hoy nos permiten conocer cómo se ha manejado toda esta situación contra los venezolanos en Estados Unidos. Estamos con una familia venezolana de Orlando que está denunciando que su familiar fue enviado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, y ustedes pueden ubicarlo a través de videos difundidos por redes sociales. Cuéntame un poco acerca de eso. Sí, señor. Bueno, mi hermano hoy exactamente está cumpliendo 2 meses de que lo hicieron desheredar, lo detuvieron, y por medio de las redes sociales nos damos cuenta de que está en El Salvador, una cárcel de máxima seguridad, cuando tenemos pruebas de un juez de acá de los Estados Unidos, de ICE, también, donde mi hermano no tiene ningún delito, está cero de crímenes. Y su hermano Alirio está siendo señalado por mi hermano, ser presunto miembro del Tren de Aragua. Sí, señor. Mi hermano Alirio Guillermo Belloso Mayor está siendo señalado como miembro de esa organización del Tren de Aragua, cuando no lo es. Injustamente está en una cárcel de máxima seguridad hoy. ¿Y por qué vincularon a Alirio con el Tren de Aragua? Bueno, por un tatuaje que tenía acá en la mano, que tiene el nombre de mi hija, que falleció. Tiene en la otra mano el nombre de su hija y el de su madre. Y tiene un reloj donde cae él con su hija, que es un reloj que se van a volver a conseguir, pues él se vino a este país a trabajar, a luchar por ella, por sus hijos. Además de haber entrado de forma ilegal a Estados Unidos por la frontera, Alirio había cometido algún tipo de delito o tenía antecedentes penales tanto en Estados Unidos como en Venezuela. No, nunca. Él nunca ha tenido ningún tipo de antecedente penal en Venezuela. Y en este país el único delito que pudo tener fue entrar ilegalmente a la frontera. El resto no tiene ningún tipo de antecedente penal. ¿Qué le piden a las autoridades de Estados Unidos en nombre de la familia? Que investiguen bien, que él es inocente y que aquí están las pruebas de que él lo investigaron y vieron que su récord criminal no tenía, porque no tiene, ni aquí, ni en Venezuela, ni en ningún lado. Y que nos escuchen y que, por favor, que lo envíen a Venezuela, que lo suelten. Solo eso. Buenas tardes a toda la gente que le puede interesar este video que yo estoy subiendo en este momento. Mi nombre es Jair Valera, soy primo de Melvin Yamarte y amigo y familiar de los representantes que se encuentran aquí. Nuestro desayuno de hoy, nuestra información de hoy día domingo fue que nuestros familiares se entregaron voluntariamente a los Estados Unidos para venirse porque estaban pasando necesidad, tenían hambre, no tenían trabajo, no tenían cómo estar allá y se entregaron y lo que hicieron fue deportándolos para El Salvador, donde está el presidente Nayib Bukele. Señor presidente Nayib Bukele, mire cómo tiene desesperado aquí a esta representante, mi tía y la mamá de cada uno de los que están allá, por favor. Lo único que le pedimos desde Maracaibo, Estado Zulia, que investiguen bien los casos. No todo el mundo pertenece al Tren de Aragua.
no todo el mundo. Y tenemos los videos que salieron en Telemundo y ahí sale mi primo reflejado como Tren de Aragua y él no pertenece a ningún Tren de Aragua. A María Corina Machado, que tiene conocimiento de lo que está pasando. Usted tiene que meter las manos por esos venezolanos que se fueron de aquí a buscar un mejor futuro y lo que buscaron fue una desgracia porque ustedes mismos saben de que no todo el mundo pertenece al Tren de Aragua. ¿Cómo es justo que personas desde Maracaibo lo involucren con el Tren de Aragua? Aquí están los representantes. ¿Su nombre cómo es? Mercedes Llamarte, soy la mamá de Mervin Llamarte. Puedo dar fe y testimonio que mi hijo no tiene ni antecedentes penales. Mi hijo es un muchacho bueno, trabajador. ¿Usted cómo es su nombre? Yarilia Herrera. Soy la mamá de Eduardo José Hernández Herrera. Mi hijo tampoco pertenece a ningún Tren de Aragua. Él se fue a buscar un buen futuro para su hijo. Soy la mamá de Andy Javier Peroso. Mi hijo se fue por un buen futuro y mira lo que hicieron con ellos, engañarlo, porque eso fue lo único que hicieron con ellos, engañarlo. Son unos muchachos sanos, pueden averiguar todo lo que quieran. Ellos son unos muchachos sanos. Aquí nos encontramos con la pareja, la esposa de Ringo Rincón. Soy la mujer de Ringo Rincón. Él se fue para allá por un buen futuro para sus hijos. Y los dirigimos también de preso. Por lo que pueden ver, nuestros familiares, nuestros amigos son buenos vecinos. Miren cómo puede estar aquí toda la gente reunida aquí, ¿ve? ¿Ve? Como si esto fuera un velorio, pero más nos tienen intrigados porque no sabemos si ya desayunaron, ya almorzaron, ya no sabemos nada. Noticias Telemundo habló con una madre venezolana que dice que su hijo está entre esos deportados a El Salvador. Mirelis Cacique cuenta que habló con su hijo Francisco el sábado por la mañana, que le dijo que iba a ser deportado pero no sabía dónde. Al revisar la base de datos de ICE, del Servicio de Inmigración, la mujer se da cuenta de que Francisco, que tiene 24 años, que es barbero de oficio, no aparecía. Ya no estaba como recluso en el centro de detención de Laredo donde estaba y fueron sus hijos que vieron esta fotografía, la había suministrado la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador. No se le ve el rostro, pero dicen que lo reconocieron por sus tatuajes. Son mis hijos, sus hermanos, los que lo vieron, lo reconocieron. Lo reconocimos porque, bueno, terminé viendo la foto, el capture, de que ellos me están enseñando, mami, sí es él. Y en realidad es él porque le vimos sus tatuajes en su brazo. Que lo chequeen en Interpol, que lo chequeen donde sea. Y que él va a aparecer que no es ningún delincuente, que no tiene antecedentes. Y que lo envíen a su país de origen. Noticias Telemundo se comunicó con el Departamento de Seguridad, también con ICE directamente, para confirmar el traslado a El Salvador y si Francisco tiene antecedentes penales, pero estamos todavía esperando la respuesta. Veíamos entonces el dolor que hoy expresan las familias de estos migrantes venezolanos que injustamente fueron llevados a El Salvador. Coinciden en las características, son jóvenes que estaban trabajando en ese país, que no tenían ninguna vinculación con delito alguno y mucho menos con una banda criminal. Y aún así fueron deportados a El Salvador, a una cárcel donde es válido además contarles a ustedes que se le llama Centro de Confinamiento para el Terrorismo. Imagínense la categoría de este espacio y a dónde fueron llevados estos venezolanos. En el marco de esto, las reacciones han sido múltiples, pero también se han hecho algunos estudios, como el sondeo que realizó Interlaces Monitor País, donde ya han identificado, luego de una muestra de 900 entrevistas, en una de las primeras preguntas que se realizan, las cuales le voy a comentar a continuación. Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos, basado en una ley de enemigos extranjeros, decretó que todos los venezolanos que sean señalados arbitrariamente como integrantes de la banda El Tren de Aragua deben ser capturados, expulsados de Norteamérica y apresados en una cárcel de El Salvador, sin previa investigación ni juicio. ¿Usted aprueba o rechaza este decreto? El 89% manifiesta su rechazo, el 6% lo aprueba, el 5% no sabe, no responde. Vemos allí entonces esta encuesta realizada, pero también nos permite seguir mirando otros datos de interés. Vamos a revisar otra de las inquietudes que se generó en el marco de este sondeo. ¿Usted opina que este decreto del gobierno de Estados Unidos viola profundamente los derechos humanos de los venezolanos? 91% dice que sí, 6% dice que no y el 3% no sabe, no responde. Continuamos con otra de las inquietudes que se generó en este sondeo y es la siguiente.
¿Usted considera que esta medida del gobierno de Estados Unidos contra los venezolanos ha sido promovida y respaldada por María Corina Machado? El 84% dice que sí, 9% no, 7% no sabe, no responde. Nos queda una última inquietud que nos permite conocer qué fue lo que se detectó en este sondeo. Y otra de las preguntas es la siguiente: ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el plan Vuelta a la Patria que implementa el presidente Maduro para rescatar a los venezolanos encarcelados injustamente por el gobierno de Estados Unidos? 85% manifiesta estar de acuerdo, 6% en desacuerdo, el 9% no sabe, no responde. Este es el sondeo realizado precisamente por Interlaces Monitor País, que permite entonces conocer las reacciones también y la opinión del pueblo venezolano, en este caso una muestra de 900 entrevistas. Las reacciones han sido múltiples y sobre todo cuando se habla de la legalidad de esta acción. Y la Asociación Americana de Juristas, una organización no gubernamental con representación permanente ante la Organización de Naciones Unidas, emitió un comunicado denunciando la aplicación de la Ley de Enemigo Extranjero de 1798 por parte del gobierno de Estados Unidos contra los migrantes venezolanos como violatoria de sus derechos humanos. Allí vemos en pantalla precisamente este comunicado que fue presentado por la Asociación de Juristas Americanos. Y, como ustedes lo ven, precisamente tiene que ver con esa reacción de quienes manejan el tema legal y jurídico y hoy rechazan y además condenan este tipo de acciones porque no están apegadas al derecho internacional. Asimismo, como vemos en pantalla, se han pronunciado también en materia de derecho internacional algunas personas de El Salvador. Allí vemos al portal F, donde precisamente publicaron una entrevista que se les hizo a estas personas que manejan la materia, y una de las cosas que ellos manifiestan es que lo que está claro es que los líderes de ambos países están actuando fuera de los marcos nacionales e internacionales. Esto lo dice AF Noa Bulosh, quien es directora de la organización humanitaria Cristosal en El Salvador. Y también agrega: tenemos 2 jefes de Estado que han accedido a deportar y desaparecer a cientos de personas en las cárceles de El Salvador sin la más mínima garantía. No sabemos quiénes son y no sabemos bajo qué jurisdicción se garantizarán sus derechos. Estas personas han sido enviadas a un agujero negro judicial. Asimismo, también señalan que le correspondería a los congresos de ambos países ratificar cualquier tipo de acuerdo de esta naturaleza, y además subrayan que esta detención se está haciendo desafiando una orden de un tribunal de los Estados Unidos. También tenemos allí otra de las reacciones, Ingrid Escobar, que es abogada y directora de la organización Socorro Jurídica Humanitario, quien mencionaba a EFE que es preocupante que ambos países hayan ignorado la orden judicial y además cometer esta violación de la soberanía salvadoreña, ya que esto no fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Vean entonces las posiciones que se dan en el marco de esta situación. Pero hay que mirar el contexto de quienes han vivido en Estados Unidos. Hoy atraviesan esa nefasta situación de ser llevados a El Salvador, secuestrados hacia ese país donde están pagando o donde van a pagar injustamente algo que no han cometido. Pero hay que mirar también cómo ellos han vivido sus días en Estados Unidos, en búsqueda de ese llamado sueño americano, que ya algunos han manifestado se ha convertido en una pesadilla. En exclusiva vamos a presentarles a ustedes carta de 2 migrantes venezolanos que se comunicaron con nosotros a través de redes sociales, donde exponen su situación en Estados Unidos, pero además solicitan el apoyo del gobierno venezolano. Dallas, Arlington, 13 de febrero de 2025. Señores, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Misión Vuelta a la Patria. Presentes. Reciba usted un saludo y deseándole éxitos en sus labores. La presente es con la finalidad de solicitar de su preciado apoyo mediante el plan Vuelta a la Patria. Actualmente me encuentro en Dallas, Arlington, en los Estados Unidos de América, y desearía enormemente regresar a mi patria. Solicito de su ayuda, porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, desde que entré a este país, me tiene retenida mi cédula de identidad, de la cual solo poseo una copia y no tengo pasaporte.
Tengo más de 6 meses solicitando mi única forma de identificación y no me la han regresado, ni he recibido ninguna respuesta. Actualmente deseo enormemente regresar a mi patria. Me siento estafada, no existe ningún sueño americano. No quiero seguir aquí, me siento presa e indefensa, pero no tengo los medios económicos para volver a mi hermosa patria Venezuela. Y no quiero presentarme en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ya que hay muchos conocidos que se han presentado y los han dejado retenidos para su deportación. Como ya he pasado por la situación de estar retenida por 1 mes y 11 días, sé que es una experiencia muy fea. Soy una persona honesta, amable, trabajadora y jamás he tenido problemas con nadie, ni siquiera con la ley. Pero la verdad es que tengo mucho miedo de volver a estar retenida en este país. Estaré esperando una pronta respuesta de usted. Me despido. Nota. Me arrepiento muchísimo de haber abandonado mi hermoso país. Dallas, Texas, 13 de febrero 2025. Señores, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Misión Vuelta a la Patria. Presentes. Reciba usted un cordial saludo y deseándole éxito en sus labores. La presente es con la finalidad de solicitar de su preciada y valiosa colaboración mediante el plan Vuelta a la Patria. Actualmente me encuentro en Dallas, Texas, en los Estados Unidos de América, y tengo el deseo de regresar a mi patria, pero requiero muchísimo de su valiosa ayuda, ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos me tiene retenido mi pasaporte desde que entré a este país. Tengo más de 6 meses solicitándolo y no he recibido ninguna respuesta. Actualmente es mi deseo regresar a mi país, pero no tengo los medios económicos para regresar. Fui muy ingenuo en creer en el sueño americano, cosa que no existe. No quiero presentarme en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ya que todos mis conocidos que se han presentado los han dejado presos y retenidos para su deportación. No quiero volver a vivir esa penosa situación, ya que al entrar a este país estuve retenido por un lapso de 28 días, aún entrando por el supuesto beneficio del parole. Y es una experiencia terrible que no se la deseo a nadie. Soy una persona trabajadora, que nunca he tenido problemas legales, pero sinceramente tengo miedo de volver a estar retenido en este país. Y más aún, cuando en las noticias se observa cómo están llevando a inocentes a la bahía de Guantánamo. Esperando su pronta respuesta de su parte, me despido. Nota, estoy completamente arrepentido de haber cometido la estupidez de haber abandonado mi hermoso país, creyendo ingenuamente en un sueño americano que no existe. Cartas que hoy presentamos en exclusiva han llegado a mi cuenta en redes sociales. Hace pasados días hemos protegido la identidad de estos 2 migrantes venezolanos, pues ellos han manifestado sentir mucho miedo porque hoy día permanecen en ese país a todo riesgo de ser una de estas víctimas que sean deportadas o llevadas a otro país, criminalizándolos además, pero ya veíamos que esto no es solo en este momento, ya esta situación se viene arrastrando. Son los costos del llamado sueño americano. Hemos presentado para ustedes en exclusiva estas cartas. Vamos a hacer una primera pausa en este programa especial, invitándolos a que se queden con nosotros, porque es importante mirar y develar los rostros de quienes han promovido, impulsado y financiado esta situación que hoy viven los migrantes venezolanos. ¿Quiénes son? Lo vamos a ver al regreso, pero también tendremos en exclusiva 2 testimonios de 2 madres que hoy se movilizaron desde sus diferentes lugares del país hacia Caracas para contarnos a Venezolana de Televisión en exclusiva a este programa especial de qué va la situación con sus hijos, que hoy son parte de esos 200 o más de 200 venezolanos que han sido secuestrados hacia El Salvador. Ya venimos con más de este programa especial. No se despegue de sus pantallas de Venezolana de Televisión. Programa especial.
De vuelta totalmente en vivo por Venezolana de Televisión y también a través de Dailymotion, donde usted puede ver este programa desde cualquier parte de Venezuela y del mundo, y sobre todo hoy, que corresponde seguir elevando la voz en defensa de los migrantes venezolanos que están atravesando momentos difíciles, sobre todo quienes fueron llevados hacia El Salvador. Esta situación ha generado diversas reacciones en solidaridad, en empatía, pero también el sector de la extrema derecha, esa recalcitrante que no pierde momento para expresar lo que son, también se ha manifestado. Y lo han hecho en un comunicado que hoy podemos calificar como el comunicado de la traición. Allí vemos en pantalla este documento que ha sido firmado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, donde una vez más queda develado completamente el carácter antipatriota de estas dos personas. En este documento que ustedes ven en pantalla, se acusa a los venezolanos en el exterior de ser parte de bandas criminales y además piden que los gobiernos de Estados Unidos, Chile y otros países identifiquen, detengan y penalicen a los migrantes venezolanos. Respaldan la persecución contra nuestros compatriotas en El Salvador y otras naciones. Insisten en el mismo discurso de odio o mentira que ha criminalizado a millones de venezolanos en el mundo. Encubren así los verdaderos responsables de las crisis migratorias, que son ellos mismos que han pedido bloqueo que generó una crisis económica muy dura, de la cual Venezuela ha dado pasos agigantados para superarla, pero hoy sigue generando situaciones como esa migración, de la cual hoy termina siendo una consecuencia muy dura para los venezolanos que están ahora enjuiciados de manera injustificada en El Salvador. Y como ya es costumbre, María Corina Machado, no solamente a través de este comunicado, expresa lo que a ella le parece, aplaudiendo la medida que viola los derechos humanos de nuestros migrantes en otros países, sino que además expresa y defiende los intereses del país del norte en lugar de los de su país de origen, de Venezuela. Vamos a escuchar lo que ella decía en una entrevista a un medio internacional, Fox News. Mejor que se vayan a El Salvador, a esos cárceles, en vez de a Venezuela. Absolutamente. Yo creo que esta es una propuesta muy poderosa que ha formulado en conjunto el presidente de El Salvador y el secretario de Estado. Creo que un esquema como el que se plantea con El Salvador es muy poderoso y le envía un mensaje directo que lo que le espera no es la impunidad de regresar a Venezuela, sino la justicia más severa en los Estados Unidos o en un tercer país. Ahí vemos entonces, nuevamente María Corina Machado sale en la escena expresando entonces lo que ella es, ese odio permanente contra el pueblo venezolano, por encima entonces de los intereses del pueblo venezolano, pero defendiendo los intereses de otro país. Esto tiene también un origen. Ella no es la única que se ha montado en esta campaña discriminatoria y criminalizadora contra nuestros venezolanos y venezolanas en el exterior. Recuerden, y si no, lo vamos a hacer de inmediato, con Julio Borges, cuando llamó plaga a los venezolanos que ya estaban migrando a países de la región. Solo de Venezuela. La crisis de Venezuela es una enfermedad contagiosa a toda la región. Colombia tiene hoy a 500.000 venezolanos viviendo dentro de Colombia. Somos el 3% de la población de Panamá. Ha habido un éxodo hacia el Caribe, República Dominicana, al sur, a Chile, Argentina, y acompañado de ese problema social de las migraciones, que incluso Brasil, en el estado de Roraima, tiene a más de 70.000 venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí. Ese problema migratorio, que ya es un problema de la región, se ve acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina, y por eso este es el momento de actuar. Enfermedad contagiosa, así lo calificó este señor que acabamos de ver, Julio Borges, hace algunos años,
donde ya se emprendía esa campaña mediática en contra de los venezolanos y venezolanas que habían decidido buscar un mejor futuro, producto de las acciones que también generó la extrema derecha nacional e internacional en nuestro país, que terminó en una crisis económica, en desabastecimiento, en la falta de acceso a los alimentos y una serie de situaciones que ya hemos comentado. Más de 1000 medidas coercitivas unilaterales que ellos promovieron, pero que al mismo tiempo condenaron, porque resulta que uno de esos grandes productos fue la migración, que hoy se la ha calificado también de inducida, pero también como un negocio que por cierto tiene mucho parecido con lo que ocurre actualmente, pues el representante de los diálogos de paz por la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, también expresó sobre cómo se genera dinero en estas acciones que se están dando en contra de los migrantes venezolanos que hoy son trasladados a El Salvador. De venezolanos en El Salvador, estas acciones combinadas con la producción que ya genera más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario, que actualmente cuesta $200 millones al año. Es decir, los secuestrados van a ser sometidos a trabajo esclavo y de ese trabajo esclavo Bukele sacará el dinero suficiente para financiar su sistema represivo y su sistema penitenciario. Y además dice, miren esta barbaridad, es decir, que no los secuestran en El Salvador porque cometieron algún crimen en El Salvador, no los secuestran en El Salvador porque están solicitados por la justicia salvadoreña en los términos que están establecidos en las leyes de extradición de todos los países que creemos en el Estado de Derecho. Dice, Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros. $6.000 por cabeza está pagando Estados Unidos a Nayib Bukele, al nuevo esclavista, al neonegrero, que está cobrando por llevar venezolanos a El Salvador y allá les va a chupar la sangre. Sobre esta denuncia también se ha publicado información en portales internacionales que además dan el basamento a lo que ya expresaba el doctor Jorge Rodríguez. Vamos a ver lo que publicó Euronews, precisamente con este acuerdo bilateral entre El Salvador y Estados Unidos por $6 millones. Allí lo vemos en pantalla. El Salvador entonces, o este encuentro y este acuerdo bilateral es signo del fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre estos países, donde, como ya lo hemos visto y se ha detallado, consiste en $6 millones que Estados Unidos le da a El Salvador para encarcelar a 300 presuntos miembros del Tren de Aragua durante un año. Esto también es la información que se ha expresado a la agencia AP. Estados Unidos, como ya lo decía Jorge Rodríguez, pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta para nosotros. Esto lo decía Bukele, sugiriendo que este acuerdo también va a ayudar a financiar el masivo complejo carcelario de su país, conocido por sus siglas como Secote. Pero vamos a ver de cuándo viene esto. Ya se concretó, ya se dio el primer paso en este acuerdo bilateral. Vamos a ver de inmediato lo que publica el portal France 24 de fecha de febrero, donde se anunciaba entonces el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador con respecto al tema migratorio. Y lo manifestaba en ese entonces Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, como un acuerdo sin precedentes. Allí, en esa oportunidad, en esa visita que él realizó a El Salvador, donde sostuvo ese encuentro con el presidente Nayib Bukele, firmaron entonces este acuerdo, del cual hoy ya se viene concretando y específicamente con los migrantes venezolanos. Esto en virtud, además de que cualquier migrante de cualquier nacionalidad pueda ser deportado a Estados Unidos, desde Estados Unidos, y mantenerlos en las cárceles de El Salvador, específicamente en el centro de confinamiento para el terrorismo. Imágenes que ya ustedes han podido mirar en los diferentes lugares, redes sociales, en los diferentes medios de comunicación. Pero fíjense ustedes
lo importante de conocer cada uno de estos detalles que nos permiten ampliar la visión del panorama que está atravesando el pueblo venezolano, porque no solamente se trata de quienes migraron y quienes hoy están atravesando esta situación en El Salvador, sino también de quienes se han quedado acá, de sus familiares. Pero antes de todo ello, nosotros queremos compartir con ustedes un testimonio de uno de estos migrantes que hoy lamentablemente fue secuestrado y llevado a El Salvador. Él es Iskeibel Peñalosa, otro joven víctima de todo este atropello. Es un excelente hermano, excelente hijo, excelente amigo. No es ningún delincuente, es una persona trabajadora desde sus 18 años, una persona independiente, un deportista, jugaba béisbol en Venezuela, otro joven con sueños que no merece estar encerrado y menos que lo acusen injustamente de pertenecer a una banda criminal como lo es el Tren de Aragua. Estas personas no son del Tren de Aragua, son personas migrantes que fueron a Estados Unidos a perseguir un sueño. Ayúdenos a compartir, por favor. Ahí veíamos entonces ese video que nos permite conocer la vida de uno de estos jóvenes que hoy ha sido llevado a El Salvador de manera injustificada. Un joven con sueños, un joven con ningún tipo de vinculación con el mundo delictivo. Es importante que nosotros a esta hora, como ya lo hemos anunciado, podamos compartir con ustedes los testimonios de dos madres que en exclusiva nos ofrecieron su opinión y su posición frente a esta situación. Pero no estamos hablando de cualquier madre, estamos hablando de una de las madres afectadas en esta oportunidad, Idalis Chirinos, a quien saludamos de inmediato y le damos la más cordial bienvenida a este espacio y agradecemos que nos permita conocer su historia y sobre todo en un momento tan duro que se está atravesando. Buenas noches, bienvenida a este programa especial. Buenas noches, mi nombre es Idalis Chirinos. Soy la madre de Iskeibel Jonaiker Peñalosa, un muchacho con un futuro brillante que tiene 25 años. Mi hijo decidió tomar la decisión de emigrar a Estados Unidos. Buenas noches. Señor Idalis, cuéntenos cómo fue ese proceso para que su hijo saliera del país y además ¿cómo se dio todo esto del secuestro? En frontera y en migración le dieron su cita por 3 años. Entró en el 2024, el mes de septiembre, y tenía que presentarse en el 2027. Tenía desde septiembre que entró. Ahorita, para hacerles corto el cuento, el muchacho me llama, nos enteramos por unos videos que empezaron que les llegó el gobierno con helicóptero, por tierra. Ellos estaban reunidos en la casa fueron a una casa donde estaban reunidos, estaban grabando un video. Desde ese entonces empezó esa travesía. Los detuvieron ellos vivían en Carolina del Norte, los detuvieron allí por 3 días. Luego los trasladaron al centro comercial, al centro de detención Corexibe. Ahí duraron un mes. Nos comunicamos con ellos por videollamada, por mensaje, la cual nosotros como familiares, hay unas aplicaciones que existen en Estados Unidos que te permiten comunicarte con las personas que están en esos centros de detenciones. Le depositábamos los viernes para la comida y entre semana para las llamadas y videollamadas. Al mes de estar allí, en el proceso estando allí, le cambiaron su cita que era para el 2027, se la cambiaron para el 9 de abril. Al mes de estar allí, los cambian. Un día los paran a las 3 de la mañana y no les dicen para dónde se los iban a llevar. Simplemente los trasladaron, pues. Supimos de ellos, eso pasó un domingo a las 3 de la mañana. Supimos de ellos al siguiente día, un día lunes a las 11 de la noche, que se pudieron comunicar que los habían llevado a Texas, al centro de detención El Valle. Ahí duraron alrededor como de 10 días.
pude comunicarme con mi hijo hasta el día sábado. Claro, el día viernes él me llama, mamá, nos vamos para Venezuela, nos dicen que nos vamos para Venezuela. Luego en la tarde me vuelve a llamar y me dice que no lo sacaron, que porque había problemas climáticos en Estados Unidos, que nos sacaban era el día sábado o el domingo. El sábado yo estuve muy pendiente, casi ni dormí esa noche. Me paré, siempre me paro temprano. Ese día me paré más temprano que nunca, a las 5 de la mañana. Mi hijo me llamó a las 7:30 de la mañana. Me dijo, mamá, nos están entregando nuestras cosas, nos vamos para Venezuela, feliz. Y yo le di, mis palabras fueron, gracias a Dios, mi amor, aquí te vamos a esperar, aquí estamos todos en familia esperándote. Arrodíllense antes de salir de ahí, únanse, agárrense de las manos, denle gracias a Dios y siempre encomiéndense a Dios. Y pase lo que pase, encomiéndense siempre a Dios. Fueron mis palabras para él. Bueno, el sábado no tuvimos respuesta, luego el domingo empiezan a rodar las noticias que los aviones que salían para Venezuela aterrizaron fue en El Salvador. Y desde ahí esto ha sido una pesadilla para nosotros porque de verdad queremos que nos digan, ¿verdad? Y ya esa cárcel que es una cárcel de máxima seguridad, el hecho de que un ser humano tenga un tatuaje, eso no lo identifica como delincuente ni terrorista, porque incluso allí metieron a un muchacho que tiene apenas 18 años y no tiene ningún tatuaje. Y no deberían relacionarnos a ninguno porque primero deberían hacerle un proceso, el cual mi hijo también tiene hoy, precisamente hoy que veníamos para acá, revisamos y todavía le sale su fecha de corte ante un juez en Estados Unidos, que es para el 18 de abril. Y entonces nos lo sacaron de allá de Estados Unidos como unos delincuentes y ellos no son ni delincuentes ni terroristas. Le pido al señor Bukele que por favor les haga su proceso a esos muchachos como debe ser, que los investigue y no los manden para acá porque no son. Señor Idalis, muy duro lo que se está viviendo, además entendiendo la importancia que se le está dando, ¿no?, desde el gobierno venezolano para atender esta situación. En esta oportunidad, ¿qué le dice usted al gobierno de Estados Unidos? Al gobierno de Estados Unidos le pido que no nos trate como delincuentes, porque el hecho de ser venezolano, Venezuela es un país de muchas oportunidades también, y que en una cuando vienen aquí son bien recibidos. Que se ponga la mano en el corazón, somos madres, somos padres, hijos, hermanos, primos, tías, que tenemos familiares allá que se fueron por un mejor futuro y todo eso se le está convirtiendo en una pesadilla. Que por favor reconsidere esa medida que está tomando con todos los venezolanos y nos manden y dejen sus peleas políticas y que por favor nosotros no tenemos que pagar errores o las políticas, porque no tenemos nada que ver con eso, simplemente salen a buscar un mejor futuro y le convierten ese futuro en una pesadilla. Que reconsidere y que nos mande a nuestra gente para acá. Ha mencionado usted un elemento muy importante, los políticos, pero en este caso hay un sector de extrema derecha en nuestro país que ha aplaudido las medidas de Estados Unidos. ¿Qué le dice usted a este sector que han querido convertir la política en un acto criminal? Bueno, le digo a esos políticos que ante todo somos seres humanos y ante el mundo y ante el universo, Dios, no deberíamos destruirnos como lo están haciendo, porque deberían ponerse la mano en el corazón, porque todos tienen familia y somos seres humanos, que reconsideren y que por favor hagan las cosas bien, porque le están violando sus derechos a todas esas personas.
Ahora bien, señor Idalis, ya para ir cerrando la conversación con ustedes, por supuesto, agradeciendo que nos permita conocer en exclusiva su testimonio con respecto a la situación de su hijo, que hoy es víctima de esta deportación o este trato inhumano que se le está dando por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía al gobierno venezolano, que hoy día ha mostrado de manera contundente acciones, sobre todo en el marco del Plan Vuelta a la Patria, para poder repatriar a estos hermanos y hermanas migrantes que se encuentran en el mundo, pero no solo eso, sino en este caso particular a quienes están hoy en El Salvador? Bueno, tengo mucha fe de que sí nos van a ayudar porque somos un país unido, somos venezolanos, somos personas de corazón, somos seres increíblemente fabulosos y de verdad que tengo mucha fe primeramente en Dios y en el gobierno, en nuestro presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y todos los que nos están ayudando, incluso de Estados Unidos nos están llamando muchos periodistas que no están de acuerdo con eso que está haciendo Donald Trump. Y de verdad que tengo mucha fe que pronto esto va a solucionarse, que ellos van a ceder y nos van a mandar a nuestros muchachos como debe ser, porque no son delincuentes. Agradecemos a la señora Idalis Chirinos por permitirnos conocer su experiencia sobre esta lamentable situación de la que hoy es víctima su hijo. Estaba en Estados Unidos, esperanzado de ser devuelto a su patria o rescatado por el gobierno venezolano, y resulta que el día que llegaba entonces el momento para ellos de devolverse a su país, los llevaron fue a una cárcel en El Salvador. Queremos compartir con ustedes otro testimonio en exclusiva, en esta oportunidad de la señora Carmen Carache, quien también es madre de dos de estos hermanos migrantes que han sido secuestrados. Vamos a conocer de inmediato la historia de la señora Carmen y de sus dos hijos. ¿Qué sintió, señora Carmen, cuando usted supo lo que estaba ocurriendo con sus hijos, que se los estaban llevando a El Salvador y que no serían devueltos a Venezuela? Bienvenida a este espacio y gracias por permitirnos conocer su experiencia. Buenas noches, soy la señora Carmen Carache, de 56 años. Soy la mamá de dos emigrantes que estaban en Estados Unidos, Jason Hernández y Darwin Hernández, que se fueron para allá para un futuro mejor. Y bueno, los detuvo en migración, los llevó al Paso, Texas, y ahí el sábado ellos nos llamaron que los estaban sacando para Venezuela, porque ya habían acordado que los iban a traer para Venezuela. Desde el sábado a las 10 de la mañana no sabemos nada de ellos hasta el sol de hoy. Pedimos justicia ya que ellos no son delincuentes. Ellos trabajaban en Estados Unidos como delivery, cada uno tenía un carro y trabajaban de llevar y traer encomiendas. Bueno, tengo mucho dolor, mucha tristeza, mucha impotencia porque no sé dónde están mis hijos, con quiénes están. Y bueno, como madre estoy sufriendo mucho y bueno, primeramente le pido a Dios que me ayude y les dé fortaleza a ellos y abra puertas de bendición hacia Venezuela para mis hijos porque es muy triste todo lo que está pasando. Oye, vale, mira, yo caí de rodillas en el piso pidiéndole a Dios misericordia, que tuviera misericordia con mis hijos y todos sus compañeros, porque como te dije, mi hijo nos llamó el sábado a las 10 de la mañana y nos dijo, mamá, nos están sacando y nos dice que nos cambiemos, que nos vamos. Entonces ellos preguntaron para dónde nos llevan y les dijeron, los guardias les dijeron, vamos a casa, van a casa a Venezuela. Y no llegaron para acá, no llegó ningún avión. Cuando el domingo vemos los aviones que habían llegado a El Salvador con 238 inmigrantes venezolanos y asumimos que están allá porque tampoco aparecen en el sistema de ICE. Ellos tenían en el ICE, en la inmigración en Estados Unidos, nos podían llamar a hacer videollamadas, nosotros les recargábamos dinero para comida y para que pudieran hacer llamadas. Ellos nos llamaban en la mañana y en la tarde. Pero desde el día sábado a las 10 de la mañana que nos llamaron, que lo estaban sacando para montarlos en un avión para su casa, no
hemos sabido más nada de ellos hasta el sol de hoy y asumimos que están en El Salvador, en el grupo que mandaron para El Salvador, porque si estuvieran en Estados Unidos aparecieran en el sistema, porque nosotros en el sistema siempre sabemos dónde están, primero los de ahí de Carolina del Norte, que fue donde los agarraron, de ahí ahí los tuvieron unos días, después ahí aparecían en el sistema de Carolina, después los pasaron a Georgia y ahí aparecían en el sistema de Georgia, después fue que los llevaron al Valle, Texas, que era donde llegan los aviones que los iban a deportar y ahí volvían a aparecer en la aplicación de ICE, pues, en el sistema, y asumimos que están en El Salvador porque no aparecen en Estados Unidos en el sistema. Señora Carmen, vemos que en sus manos sostiene una pancarta que tiene fotografías de sus hijos Darwin y Jason. Pero no solo eso, sino que también entre ellos hay niños. ¿Usted nos pudiese contar si sus hijos tienen hijos? Sí, los dos. Mi hijo Darwin tiene una niña acá en Venezuela y mi hijo Jason tiene allá en Estados Unidos, él se llevó su esposa y tiene un niño allá, que quedó bueno desamparado con su mamá allá porque su papá lo deportaron y no sabemos dónde está. Vemos entonces la gravedad del dolor que puede estar sintiendo su familia, señora Carmen, porque no solamente son sus hijos, sino que además son padres de criaturas que hoy esperan poder ver y abrazar a Darwin, a Jason. ¿Qué opinión le merece en esta oportunidad a quienes han aplaudido esta medida tan grotesca donde hoy sus hijos son víctimas? Bueno, que ojalá a ninguno de sus hijos les pase lo que a las madres venezolanas estaban pasando, porque es muy triste, porque emigrar no es un delito. Y mis hijos se fueron y los hijos de varias personas y emigraron por un futuro acá, pues, pero no son delincuentes, ni tienen, por ejemplo, mis hijos no tienen registro policial ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. En ese sentido, señora Carmen, ¿cuáles serían las expectativas que tienen ustedes con respecto a las acciones que pueda tomar y que ya está tomando el gobierno venezolano para repatriar a los hermanos, hijos, padres que hoy se encuentran en El Salvador? Bueno, tengo una esperanza, tenemos una esperanza porque nos está viendo todo el mundo y creemos y tenemos fe en Dios que nos van a apoyar y que nuestros hijos van a regresar, porque no nada más mis hijos, están varios como amigos de ellos que estaban con ellos en ese proceso de acá de Venezuela. Finalmente, señora Carmen, agradeciendo de antemano su participación en este espacio, además el esfuerzo por poder contarnos esta experiencia que de más está decir es dolorosa. ¿Cuál es el mensaje que usted envía a los venezolanos y venezolanas del mundo ante esta situación? Bueno, primero que nada, tener fe en Dios, y seguir haciendo esta clase de marcha, de que los TikTok nos graben, los periodistas, todas estas cosas para que llegue hasta el mundo entero y podamos tener un apoyo. Y bueno, primeramente confiando plenamente en nuestro Padre Celestial que nos ayude. Bueno, primero que nada. Gracias, señora Carmen, por compartir con nosotros su experiencia. También la señora Idali Chirinos, quienes hoy padecen y son una muestra de esos centenares de familiares que hoy piden de manera además esperanzadora y con mucho optimismo que sus hijos sean devueltos. El pueblo venezolano una vez más sufre un ataque de las garras imperialistas, pero que además ha sido aplaudida por factores que le prometen a la población en momentos de elecciones un cambio, un futuro mejor para los venezolanos y las venezolanas. Allí vemos entonces en qué se ha convertido ese futuro prometedor en otros países. Bloqueamos tu país, generamos la migración y una vez que llegas donde te vamos a recibir, te vamos a condenar, te vamos a criminalizar, te vamos a considerar una enfermedad contagiosa. Ha sido así la historia de venezolanos y venezolanas que han optado por ir a otros países confiando, creyendo, depositando sus esperanzas de un futuro mejor en el mal llamado sueño americano, pero que hoy, una vez más,
se ha convertido en la pesadilla de centenares de venezolanos y venezolanas. Claramente, lo que vive hoy Venezuela es un nuevo ataque del imperio norteamericano. Así despedimos este programa especial, esperando haya sido de utilidad para todos y todas ustedes. Se despide por acá su servidora Clara Vega, con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad.